Hola Hola, profe. chicos, hola, buenos Hola, días a profe. todos. ¿Cómo están chiquillos? Buenos Buenos días, profe. días, buenos días, Bien, buenos profe. días. Ya, están terminando de ingresar los últimos compañeros y estaríamos ok. Ya chiquillos, buenos días entonces a todos, les doy la bienvenida a esta nueva clase de Tecnología 2, hoy día ya 28 de octubre, chiquillos. Estamos pero muy, muy a puertas ya de la Navidad, o sea, no nos queda nada. Bueno, y así como se nos va entonces nuestros meses, también se nos va nuestro año estudiantil en una forma muy distinta, pero aquí estamos. Así es que iniciamos entonces, chiquillos. Voy a compartir con ustedes entonces para hacer un mega repaso, un breve repaso así pequeño, pequeño, para lo que son relacionados con los operadores aritméticos. Nosotros cuando habíamos dejado nuestra evaluación el próximo martes, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué día? ¿O el lunes? Me parece que el día Creo que era un lunes, lunes. sí, lo que pasa es que el día lunes tienen prueba que le hace el profe Sebastián, ¿a ustedes les hace el profe Sebastián? Sí, prueba de física. Prueba de física tienen el día lunes, sí. Por lo tanto, lo dejamos la evaluación para el día martes, ¿ya? Porque habían varios, en los otros cursos también me dijeron lo mismo que tenían la evaluación el día lunes de física con el profe Seba, así que preferí postergarla para que estuvieran más tranquilos para el día martes. Próximo martes entonces es la evaluación 3 de noviembre ya. Así es que entonces sería el próximo martes, nosotros no alcanzamos a tener otra clase, ¿ya? Por lo tanto, alguien, antes de iniciar esto, ¿alguien tiene una duda en específico de algo que, profe, sabe que yo la verdad es que no entendí esto, necesito que lo repase para que lo veamos en esta clase, ¿cierto? Para que podamos, a lo mejor varios tienen la misma duda, entonces sacamos de la duda inmediatamente a varios de ustedes en relación a esto. ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar? ¿No? ¿Están todos ok? Entonces podrían tener un 7 si hago la prueba hoy día mismo. Profe, Sí, eso que subió el de Excel se manda, ¿cierto? sí, es el de, yo lo voy a compartir inmediatamente con ustedes. Voy a hacer este breve resumen y el de Excel también, eso se debe subir. El que era la fórmula y funciones básicas que estábamos viendo, ¿cierto? El Sí. de suma, sí, sí, ese tienen que subirlo, ¿ya? Y les ¿Y va a se salir, hacen uno nuevo o se puede hacer en ese mismo que usted subió? no en ese mismo tienen que hacerlo Ya. ustedes. Y eso se sube directamente a la plataforma, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a iniciar entonces un breve resumen de lo que es este PPT, que tiene harto que ver con la evaluación, con la prueba que viene la próxima semana y obviamente la aplicación en la que tiene los ejercicios en sí, ¿ya? Si bien no van a tener que hacer en Excel calcular, lo más probable es que ustedes tengan que visualmente ver un ejercicio, ¿cierto? Y acertar la respuesta correcta referente a una fórmula o alguna función que yo ponga, si es que la estoy haciendo bien, si es que la estoy haciendo mal, en qué me equivoqué, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué tipo de operador estoy utilizando? Etcétera. Ya de ese tipo va a ser la prueba, más todo lo que es la barra de herramientas, ¿cierto? Iconos que nosotros hemos utilizado para que pueden servir, ¿cierto? Entonces, ese es como el tipo de la evaluación que ustedes van a realizar el próximo día martes 3 de noviembre, ¿ya? Entonces, existen los tipos de operadores, ¿cierto?, en los que nos ayudan a realizar nuestras fórmulas y funciones dentro de dentro de los ejercicios de Excel. Se dividen en cuatro, son los operadores aritméticos, los de comparación, los de texto y los de referencia, ¿ya? Los operadores, voy a proyectar. Los operadores aritméticos, si bien su nombre es bastante complejo, en la realidad son solamente los signos matemáticos básicos para que nosotros podamos realizar la suma,
para poder realizar las fórmulas, como suma, resta, división, multiplicación, ¿cierto? La barra oblicua o slash, ¿cierto? El signo de porcentaje y el acento circunflejo, que es la potencia o la exponenciación, ¿ok? Así es que esos son los signos matemáticos básicos y que se agrupan con el nombre de operadores aritméticos en Excel, ¿ya? Seguimos entonces. El otro operador que nosotros utilizamos por sobremanera es el operador de comparación. Hasta el momento no lo vamos a utilizar porque es dentro de las fórmulas y funciones un poquitito más complejas, ¿ya? Vienen después de todo lo que aprendamos cierto básico, lo vamos a conocer, pero los operadores de comparación son los que interfieren como el signo igual, mayor, menor, igual que, mayor que, ¿cierto? Distinto de. Esos son la agrupación de los signos de operación, de operadores. Los de concatenación, ¿qué es lo que hacen? Unir un texto con otro. Esa es su principal función. Si es que hay un texto separado por acá y hay otro por acá en otra celda, en una tercera celda nosotros lo podemos unir, ¿ok? Los operadores de referencia nosotros lo vimos la semana pasada y los aclaramos puntito por puntito. ¿Qué significa tener dos puntos dentro de un rango y qué significa tener punto y coma dentro de ese mismo rango? Dijimos que los dos puntos dentro de un rango, ¿cierto? Significaban hasta y el punto y coma significaban y, ¿ya? Quería decir que yo seleccionaba desde un punto hasta otro punto con los dos puntos si es que yo lo ingreso dentro de un rango y el punto y coma hace referencia a celdas específicas o a rangos específicos, ¿cierto? Pero que estamos incluyendo como la letra I. El espacio también ustedes deben saber que es una intersección, pero que y que es dentro del operador de referencia, pero que se ocupa muy poquito. Por eso no hicimos ningún ejemplo con él. El orden de prioridad, ¿cierto? En Excel, siempre para poder desarrollar alguna función, ¿cierto? Viene por prioridad el paréntesis, luego la multiplicación, división, suma y resta, ¿cierto? Ese es el orden que nosotros debiésemos de realizar en una función matemática también y así como lo mismo sería en Excel. Fíjense que ahí tenemos los mismos números, pero comprobamos que nos daban distintos resultados solamente al ingresar los paréntesis claramente porque debemos desarrollar lo primero aquí en este caso es la suma antes de que el por, ¿cierto? La multiplicación. Tenemos errores de Excel, que aquí yo les nombré varios errores y que el único que no se encuentra predeterminado como un error en específico es este último que tenemos acá, que son los hashtags o los famosos gatitos, ¿cierto? Y que sencillamente se encuentran, aparecen en Excel, ¿cierto? Cuando a nosotros no nos queda espacio para nuestro resultado. Entonces, sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es agrandar nuestra celda, ¿cierto? Para que ustedes puedan darle espacio al resultado que es más grande de lo que es la celda en sí. Por lo tanto, sencillamente esto se arregla arreglando el espacio, ¿cierto? Agrandando el espacio de donde nosotros tenemos el resultado y aparece el resultado y se va este, entre comillas, error en el que nosotros vamos a diagnosticar inmediatamente que no es un error, sino que falta de espacio. Y dijimos que Excel era tan meticuloso que hasta tenía sus propios tipos de cursores dentro de la planilla. Dijimos que cuando existía ese cursor, ¿cierto? En una cruz gruesecita blanca es cuando nosotros podemos seleccionar desde el centro de la celda varias celdas hacia abajo, desde un rango, ¿ok? Tenemos dos opciones para nosotros mover nuestras celdas, ¿cierto? Que nosotros la podemos mover desde el borde, ¿ya? O derechamente cuando la flechita, ¿cierto? Indique tal como está aquí en mi flecha, el cursor, nosotros vamos a poder mover todo lo que hay en el interior de la celda en sí. Este punto que nosotros tenemos acá, cuando la flechita, cuando mi cursor se transforma en una cruz negra delgadita, significa que estamos aplicando y estamos presionando, que es ese pequeño cuadrado que hay ahí en la esquina inferior derecha de la celda. Y si yo me posiciono ahí, eso quiere decir que yo puedo arrastrar las fórmulas que hay en el interior de esta celda y yo las voy a ir arrastrando hacia abajo, solamente las celdas.
o sea, solamente las fórmulas. Por lo tanto, me sirven por sobremanera cuando estoy haciendo ejercicios muy largos, ¿ya? Y estos ejercicios muy largos, entonces yo hago en la primera celda hago la fórmula y de ahí sencillamente arrastro hacia abajo. ¿Ya? Se llama controlador de relleno o autorrelleno. Ojo que puede ser pregunta de prueba. Aquí cuando nosotros hacemos doble clic en la celda en sí, nos sirve para ingresar o editar datos. Es así de sencillo. Y acá nosotros podemos evitar entonces que aparezcan nuestros hashtags o nuestros gatitos cuando nos aparece ahí, cuando no tenemos espacio para poder, para que aparezca el resultado, ¿cierto?, de un ejercicio. Podemos entre la letra, entre la representación de columnas, ¿cierto? Que aparecen las letras aquí arribita de nuestro Excel, entre las letras contiguas, entre A, B, C, D, ¿cierto? Etcétera. Ahí justo en la intersección que hay al medio nosotros podemos ir agrandando nuestra columna hacia abajo o podemos directamente achicarla. Cuando a nosotros nos aparece el error de hashtag y esas cosas, ¿cierto? Tenemos que ir agrandando. Lo mismo se redimensiona la fila, que son los que aparecen en la parte izquierda, ¿cierto?, de nuestra pantalla. Y en esa parte izquierda de nuestra pantalla, las filas están representadas por números. Entre esos números que aparecen ahí, nosotros también, entre el 1, el 2, el 3 y el 4, y así sucesivamente, ustedes pueden ir agrandando, ¿cierto?, el ancho de su fila o achicarla respectivamente. Eso lo hicieron y lo aplicaron cuando realizaron la factura. ¿Ya? Y bueno, ahí tienen el icono de copiar formato y que copia los formatos que hay en una celda en específico, ¿cierto? Va a copiar a otra celda. Listo, aquí, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que no vamos a tener, o sea, tenemos la próxima semana clases, pero recuerden que la evaluación es el día martes y nosotros tenemos clases los miércoles. Por lo tanto, esta sería nuestra última clase antes de la evaluación. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, chiquillos? ¿Nadie? Ya. Avanzo entonces. Me voy con el archivito, ¿cierto? Que es el que ustedes tienen que subir, ¿ya? Súbanlo antes de la evaluación. Ojo, súbanlo antes de la evaluación porque les puede servir para la nota de la evaluación. Así que, ojo, súbanlo. Ya, aquí tenemos entonces el Profe, ejercicio, ¿sí? no, ese trabajo, ese archivo que hay que subir, ¿da décimas o es una nota? Puede ser ambas o puede ser una de las dos, pero nada, en nada no va a quedar, ¿ya? Puede Ah, ser ya. que iniciemos nuevamente para la revisión de notas acumulativas. Todos los archivos que yo subo son con notas acumulativas y en este caso específico les puede servir para la nota de la evaluación que van a tener la próxima semana, ¿ya? Así que les puede ser de muchísima ayuda si es que ustedes lo suben, ¿ya? Ya. Así que Gracias. eso, ya Diego. Entonces, nosotros alcanzamos a ver la semana pasada lo que era este archivo, pero lo vimos bastante rápido, ¿ya? Y quedamos aquí en la multiplicación. En este archivo, obviamente, yo les pongo ahí la portada, el resumen de los operadores, ¿ya? Fíjense que están los distintos tipos de operadores, el operador de referencia, el de texto, el de comparación y el operador aritmético, ¿ya? Estos son los que vamos a utilizar nosotros ahora en este ejercicio. Les dejo el formulario, ¿ya? Y en este formulario es donde nosotros vamos ingresando todas las fórmulas o funciones que vamos conociendo a través del tiempo. Entonces yo en la mayoría de los archivos que yo subo, les agrego este formulario con la función en específica que vamos a ver en esa clase. ¿Ya? Entonces, esto la idea es que después vaya creciendo, creciendo, creciendo hacia abajo y en solo una hojita ustedes tengan el formulario específico de cuáles son las fórmulas y funciones que más se utilizan, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar desde donde quedamos y después vamos a repasar lo que vimos, ¿ya? Quedamos aquí nosotros en la multiplicación, ¿ya? En el que ustedes tenían dos posibilidades de poder multiplicar en Excel.
Una yo se las agregué como entre comillas la forma manual, ¿ya? En el que es multiplicar un número por un número, ¿cierto? O en el que derechamente tengamos una fórmula, una función que se llame producto. Ustedes saben que el producto es el resultado de una multiplicación. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, puede ser cualquiera de las dos opciones en las que ustedes puedan realizar esta multiplicación. Ambas sirven, ¿ya? En algunos casos, algunos prefieren utilizar la de producto, en otras prefieren utilizar la forma manual. Ambas están correctas para que ustedes lo sepan, ¿ya? Ahora, fíjense en este ejercicio, tenemos lo que es la cantidad, tenemos el valor y el stock valorizado. Por iniciativa propia, yo debiese saber, ¿cierto? Que el stock valorizado, ¿cierto? Es el que es la multiplicación de la cantidad por el valor, ¿ya? Entonces, esta cantidad por el valor obviamente yo la debo multiplicar y puedo multiplicar de dos maneras, ¿cierto? Una es obviamente pinchando la celda donde yo quiero obtener el resultado, que en este caso va a ser ahí, ¿cierto? En la primera celda. Signo igual, producto, vamos a utilizar la función primero, producto, y pinchamos el primer número, punto y coma, y el segundo número. Cerramos paréntesis, enter, ¿ya? Y ahí tenemos el stock valorizado de la primera cantidad, ¿cierto? Si compramos 10 cosas de, no sé, si compramos 10 microondas a 100.000 pesos, nos sale 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y nosotros, lo que yo les estaba comentando era que existía esa, miren, por más que lo agrande, igual queda pequeño. Miren, aquí lo voy a agrandar, a ver, lo máximo que pueda. Ya. En cada celda, en todas las celdas, fíjense, si yo pincho, hay un pequeño cuadradito ahí. Miren mi cursor cómo va cambiando. Ya. Cuando mi cursor, ¿cierto? Está en una flechita delgadita, negrita, así como está ahí, fíjense, quiere decir que mi cursor está listo para copiar la fórmula que yo hice acá en esta celda, que fíjense que aquí en la barra de fórmulas aparece la fórmula, pero acá nosotros vemos, ¿cierto?, el resultado de esa fórmula. Ya, en ese pequeño cuadradito que hay ahí, cuando mi cursor está de esa manera, quiere decir que entonces yo voy a poder ocupar este autorrelleno o este controlador de relleno. ¿Ya? Si yo me posiciono entonces ahí, yo le doy clic con el mouse, mantengo ese clic y yo arrastro hacia abajo, fíjense, automáticamente lo que hizo Excel es ir copiando la fórmula hacia abajo, ¿ya? Pero no la copia exactamente igual a esta, ¿ya? La copia igual hasta aquí y los paréntesis. Lo que cambia va a ser el rango de selección. ¿Por qué? Nosotros ingresamos en la primera celda, signo igual, producto B5, punto y coma, C5. Este autorrelleno, cuando nosotros arrastramos hacia abajo, nos va aumentando automáticamente una letra, en este caso no estamos arrastrando la columna, ¿cierto? Estamos arrastrando las filas hacia abajo. Miren lo que pasa. En la celda número 2 ya no va a decir B5 y C5, va a decir B6 y C6. En la subsiguiente va a decir B7, C7 y así sucesivamente. Va aumentando de uno en uno nuestras fórmulas. Miren, solamente el rango va aumentando. A ver, déjenme ver algo aquí, si es que me acuerdo cómo se hacía esto de mostrar fórmulas. Aquí está. Miren, aquí está. Yo como que en vez de ver el resultado, solamente ahora estamos viendo lo que es la fórmula en sí. ¿Ya? Miren, para que ustedes logren entender lo que yo les estoy diciendo. La fórmula original que nosotros hicimos, ¿cierto? Era esa, B5, C5. Si nosotros la arrastramos hacia abajo, entonces, como la arrastramos, quedó así.
B6, C6, B7, C7, B8, C8 y así sucesivamente. Es porque cuando yo aprieto ese autorrelleno, automáticamente me aumenta de uno en uno. Y miren la selección acá. ¿Ven? Y miren los colores. B6 está en azul y C6 está en rojo. ¿Ven? Quiere decir que fue multiplicando correctamente hasta donde yo le indiqué que fue hasta ahí. ¿Ok? Entonces ahí me realizó una multiplicación correcta. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hice eso? ¿Por qué pasa eso? ¿O alguna duda en específico, chiquillos? ¿Cómo se llama esa operación que hizo, profe? De arrastrar. Eso sería este autorrelleno, que Ah, es ya. hacerlo de manera automática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no hago ese autorrelleno, ¿cierto? Ustedes deberían estar haciendo esto. Signo igual, producto, paréntesis, selecciono la primera celda, punto y coma, selecciono la segunda, cierro paréntesis, enter. Fíjense que es lo mismo. Ahora ya, de nuevo, hacemos así y así sucesivamente tendríamos que ir de uno en uno haciendo fórmulas. Entonces, Excel obviamente creó fórmulas para que nosotros no tuviéramos que estarla calculando de uno en uno. Y la mayoría de las fórmulas, a eso debemos llegar al hacer una fórmula, ¿cierto? Poder hacer distintas cosas, ¿cierto? Solamente arrastrando hacia abajo que calcule automáticamente. Y él piense por mí, ¿ya? Eso es lo que un poquitito, lo que quiere hacer Excel, obviamente acotando los plazos, ¿cierto? Los tiempos, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo más rápido es hacer la primera fórmula de nuestro cálculo, ¿cierto? Y de ahí sencillamente arrastrar y fíjense, listo. Voy a sacar ahí el mostrar fórmulas y ahí entonces está lo que es realmente, ¿cierto? El ejercicio terminado, no nos demoramos en la verdad, muy poquito, ¿ya? ¿Alguna duda con la multiplicación? La otra sería la de manera manual, ¿cierto? Que de manera manual también yo les dije que estaba bien y que puede ser entonces, y también podemos usar el autorrelleno. El autorrelleno o el controlador de relleno lo podemos utilizar en todas las fórmulas o funciones que nosotros hagamos. Miren, el de manera manual, que era el que estaba acá, ¿cierto? Es sencillamente signo igual, pinchar la primera celda por, ¿cierto? La segunda celda. Y de ahí apretamos Enter, ven que apareció inmediatamente el mismo resultado y bajamos entonces y fíjense, miren ahí mis resultados. ¿Por qué? Porque aquí son 19 millones, miren, no cae, ¿cierto? Aparecieron los famosos hashtags. Entonces, sencillamente yo agrando mi columna y sencillamente aparecen los resultados, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Por qué apareció ahí los hashtags cuando hizo la fórmula, la forma manual y no cuando lo hizo con la otra Porque fórmula? en este tenía más espacio. Mira, si yo lo achico, aparecen. ¿Ves? Cuando yo no tengo espacio, sencillamente Ah, aparecen. Pero en este caso la ya. celda fue coincidencia de que fuera un poquitito más grande nomás. Ya, pero si yo lo achico, ven que ahí vuelven a aparecer los hashtags. Si yo lo agrando, vuelven a aparecer los números. Si yo vuelvo a agrandar aquí, vuelven a aparecer los números. ¿Ya? Eso es en relación a eso. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ya, seguimos a esta fórmula que es el promedio. Ya, ustedes cuando sacaban el promedio de sus notas, ¿cierto? Cuando sacan los promedios de algún valor en específico, lo que ustedes siempre hacen es sumar, ¿cierto? Un valor por uno o una nota por una, ¿cierto? La suman y después la dividen en la cantidad de notas que ustedes sumaron, ¿cierto? Ya, lo mismo en Excel se hace, pero de manera automática, ¿ya? Y existe una función, ¿cierto?, que se llama específicamente promedio y que eso que ustedes hacen de manera manual, esto lo hace automáticamente, ¿ya? Miren, acá tenemos las ventas de los días de la semana, ¿cierto?, de una semana, y quiere saber, ella o él quiere saber en realidad cuánto fue el promedio que él vendió durante esta semana. Entonces, sencillamente, signo igual,
promedio, da lo mismo si es en mayúscula o minúscula, ¿ya? Promedio y seleccionamos, miren mi cursor, está en blanquito, en una cruz blanca, selecciono desde el centro de la celda, arrastro hacia abajo, ese es mi rango, desde C5 hasta C11, cierro paréntesis, enter. Entonces lo que vendió este negocio en una semana fue un promedio de 212.857, ¿ya? Ese es el promedio y es lo mismo que si nosotros hiciéramos esto, miren, signo igual, suma, paréntesis, vamos a sumar esto, ya, vamos a sumar eso y el resultado de esto lo vamos a dividir en 7 porque son los 7 días de la semana y da exactamente el mismo resultado, ¿ven? Que aquí es la suma de eso dividido en 7 va a dar el mismo promedio y que es como que si yo sumara todas las notas, ¿cierto? Y lo divido por la cantidad de notas. Ese es el promedio. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. ¿No? Ya. Nos vamos entonces con la función mínimo y máximo y que nos sirve para sacar entonces, calcular o seleccionar, ¿cierto? Saber cuál es el valor máximo o cuál es el valor mínimo puede ser de una base de datos muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, si es que quisieran saber cuál es el mayor promedio del colegio, ¿ya? Y alguien hizo una base de datos, ¿cierto? Con todos los alumnos del colegio. Por ejemplo, los de cuarto medio. Cuando salgan de cuarto se elige el mayor promedio, ¿cierto? Se les da un premio, etcétera. Para elegir el promedio, ¿cierto? El mayor promedio, aquí se puede utilizar obviamente esta fórmula y esta función porque te va a dar el resultado exacto, ¿ya? No que estarlo sacando por calculadora, imagínense estar sacando todos los promedios, estar así como al ojímetro, ¿cierto? Viendo en una tabla de Excel, ¿cierto? Muy grande que estén todos los alumnos del colegio, estar viendo como uno por uno quiénes son los alumnos con promedio más alto, pueden diferenciar muchas veces por una décima que gana uno, ¿cierto? Entonces, con esta fórmula o función nosotros podemos discriminar automáticamente quiénes son las personas que tienen el máximo promedio o el mínimo promedio, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cuáles son los alumnos y tenemos en sí cuáles son los promedios de cada alumno. Entonces, en este pequeño curso, nosotros vamos a... La idea es que, a ver, aquí es súper fácil nosotros identificar cuál es el mayor promedio, profe, pero ahí ya está claro quién es el mayor promedio y quién es el menor. Sí, está bien. Mis ejercicios, los que vamos realizando aquí, son ejercicios para que logren ustedes entender de cuándo se aplica esta fórmula, de en qué momento yo debo aplicarla, ¿ok? Más adelante vamos a hacer ejercicios con más datos, etcétera y todo, pero la idea es que ustedes logren comprender cómo se hace. ¿Ya? Aquí tenemos entonces para sacar el máximo, sencillamente signo igual, se escribe max, súper fácil, y paréntesis, y se selecciona el rango, entonces desde donde yo quiero saber mi máximo promedio. Entonces, el promedio más alto es Tatiana con un promedio 6.2. Y el promedio mínimo, o sea, escribir min, ¿cierto? Es derechamente seleccionar el rango, escribir min, seleccionar el rango, paréntesis, enter. Eso es. Entonces, los promedios, por ejemplo, ustedes podrían dar una información que los promedios de este curso varían desde un 6.2 hasta un 3.3 o desde un 3.3 hasta un 6.2. ¿Ok? Y ahí ustedes le dan la intención de qué es lo que quieren saber, ¿cierto? Con estas fórmulas o funciones. ¿Ya? Esos son en realidad las fórmulas y funciones más básicas. Acá nosotros habíamos hecho la suma, ¿cierto? Que era signo igual, escribir suma y seleccionábamos el rango. Podían hacerlo así, ¿cierto? Signo igual, suma, paréntesis y seleccionar un rango, cierro paréntesis, enter, o podía hacerlo de manera, aquí me faltó algo. Lo podíamos hacer de manera manual, ¿cierto? Que era sumar 1 más 1 más 1, ¿cierto? 1 por 1, o podíamos utilizar también desde acá, desde inicio, esta partecita así de la suma automática, o aquí apretar, ¿cierto? ¿Cuál era miren, aparecen las otras,
aparece promedio, máximo y mínimo, ya que ustedes pueden ir y contarla vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso en resumen de lo que eran los ejercicios ya básicos de Excel. Vamos a aplicar otros ejercicios mucho más largos la próxima vez que terminemos ya la evaluación. Y obviamente tengan en consideración todo lo que es la barra de herramienta, cómo se llama, por ejemplo, este rectángulo que sabemos que se llama celda, ese puntito de ahí que se llama autorrelleno, ¿cierto? Cuáles son las fórmulas y funciones, los operadores, ¿cierto? Los tipos de operadores, cómo por ejemplo nosotros podemos realizar acá, ¿cierto? Nuestros modificación de datos, ¿cierto? ¿Para qué sirven, por ejemplo, algunos iconos en sí? Si los números, por ejemplo, cuando agrego algún número en Excel, deben ir sin, por ejemplo, sin punto, sin guión, sin nada, porque si no, no lo considera y da error, ¿ya? Así que en eso es súper específico en lo que ustedes deben tener claro en consideración para la evaluación. Apliquen o vean los videos, ¿cierto? Donde nosotros hacíamos los otros ejercicios, ¿cierto? El de la, ¿cómo se llama? El de la factura, ¿cierto? Etcétera. Ya, a ver, tengo algunas preguntas acá en el chat. Ya, los que les faltan notas del primer semestre, recuerden que sus profesores jefes les van a enviar las guías que nosotros subimos para que ustedes la realicen y va a ir con nota directamente al libro o a Napsis, ya para que sea evaluado. Y trabajo funciones como lógica, sumar sí conjuntos, sí, Diego. Vamos a hacer todas esas fórmulas más adelante. Vamos a hacer las fórmulas contar, contar sí, sumar sí, contará, vamos a hacer la suma del sí, si anidado, si y, si o, sumar si conjunto, ¿cierto? Extrae, vamos a hacer mucha fórmula. Recuerden que tenemos 3 años para aprenderlas. Tenemos este año que ya iniciamos, el próximo que es completo y en cuarto medio finalizamos. Ya, ante cualquier duda, chiquillos, ya se está terminando el tiempo. Duda, consulta, me escriben a mi correo. Ustedes saben que yo les respondo, a veces súper tarde, pero les respondo. Y eso, que estén muy bien, chiquillos, que les vaya muy bien en la evaluación y nos vemos el próximo miércoles entonces. Chao, profe, cuídese. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense todos igual. Cuídense, profe. Igual, que estén Chao, muy profe. bien. Cualquier duda Chao, me profe. escriben a mi correo. Nos vemos. Cuídense.